Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de sensibilización en perspectiva de género. Este ciclo audiovisual se inscribe dentro del Plan Lena, la nueva iniciativa de FONCAP para acompañar e impulsar proyectos inclusivos y libres de violencias en el territorio. Este plan, diseñado a la medida de las demandas de la comunidad de emprendedoras y las instituciones de microfinanzas, incluye talleres y capacitaciones, protocolos de actuación para el abordaje y prevención de violencias, encuentros regionales para impulsar redes y materiales de difusión. En este ciclo audiovisual vamos a repasar cada lunes durante 7 semanas los temas que ubican a las mujeres y disidencias en una situación de desigualdad respecto de los varones de nuestra sociedad. Además, vamos a conocer de la mano de mujeres expertas y referentas en la temática de género, las herramientas y políticas públicas disponibles desde el Estado Nacional para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, revertir desigualdades y seguir ampliando derechos. Durante todo el ciclo van a contar con material complementario en nuestro recursero digital. Allí encontrarán material bibliográfico, informes actualizados y links de interés para seguir profundizando en estas temáticas. Y antes de dejarlas con la primera invitada de este ciclo, queremos contarles la historia de una gran mujer, Maggie Lena Walker, quien da el nombre a este Plan Lena. Maggie Lena Walker fue la primera mujer fundadora y presidenta de un banco para mujeres y trabajadoras afrodescendientes totalmente excluidas del sistema financiero allá por el año 1902. Esta mujer emprendedora, afroamericana, hija de una madre esclava y maestra activista por los derechos civiles, participó en organizaciones filantrópicas, apoyó escuelas para la educación de niñas afroamericanas y fue una luchadora por la inclusión financiera de los sectores más relegados. Su organización tenía 2 objetivos: la elevación económica y social de las personas y la promoción de género. 2 problemáticas que siguen siendo prioridades para el sector de las microfinanzas y que retomamos en esta nueva iniciativa de FONCAP, el Plan Lena. Ahora sí, comenzamos con el primer capítulo del ciclo. Esperamos que disfruten y aprovechen la experiencia. Hola, soy Mercedes Alessandro, soy doctora en Economía y directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la República Argentina. Bueno, la economía en general es una ciencia que la gente piensa que está orientada a describir cómo se mueve el dólar, o bueno, sobre todo en Argentina, ¿no? Que es el tipo de cambio, el dólar, se subió, bajó, la brecha, el blue y cosas por el estilo. En realidad, cuando hablamos de economía, hablamos de cómo nos organizamos para producir, de cómo esa organización, la producción, también impacta en el intercambio, en el consumo y en la distribución de la riqueza social. Entonces, al ingresar o al abrir un poquito la mirada, vamos a encontrarnos que las mujeres tienen diferentes roles dentro de esos circuitos. Tanto en la producción, como en el consumo, como en la distribución social, las mujeres participan de manera diferenciada. Y, para decirlo muy simplemente, participan en una manera muy desigual. Cuando nosotros miramos los indicadores económicos y miramos, por ejemplo, un indicador clásico como es el nivel de empleo en una economía, encontramos que las mujeres tienen una menor participación económica. Quiere decir que 5 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral, mientras que son 7 de cada 10 varones los que participan en ese mercado laboral. Pero no solamente es la participación económica de las mujeres, sino también los niveles de desempleo, de precarización laboral, de ingresos. Quiere decir que ser mujer implica para muchas ganar bastante menos que los varones, insertarse en empleos más precarios, tener menos posibilidades de participar en el mercado laboral, y esto entonces, sumado de alguna manera, nos da que las mujeres son mayoría entre las personas más pobres. Cuando nosotros miramos por qué sucede esto, es porque las mujeres realizan la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Es decir, las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a lavar, planchar, cocinar, hacer las compras, llevar a los niños y niñas a la escuela, acompañarlos a hacer las tareas, cuidar a algún familiar que tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad. Es decir, toda esa serie de tareas que forman parte de las tareas que se hacen en el interior de los hogares condensan una cantidad de horas diarias. Esto condensa 6 horas y media y quiere decir que para muchas mujeres es una segunda jornada laboral.
para emprender, para sacar un crédito, para hacer una compra, para invertir, nos piden un montón de requisitos, lleva tiempo, hay que acercarse a lugares, etc. Una mujer que tiene un bebé de 1 año va a tener menos tiempo para realizar todas estas acciones, para pensar y planificar, que una mujer que no tiene hijos o que tiene hijos de mediana edad. Una mujer que está sola a cargo de un hogar va a tener muchas menos posibilidades de salir de su casa a trabajar en el marco de una sociedad en la cual las licencias de maternidad son cortas, en las cuales no hay guarderías en espacios de trabajo, en donde no hay jardines materno-paternales gratuitos. Es decir, esas dimensiones que hacen a las tareas domésticas que se realizan en el interior del hogar tienen un impacto específico sobre todas las variables económicas que se suelen analizar en la economía, sin a veces esta perspectiva de género que nos permite después abordarlas de una manera más precisa. Durante la pandemia se habló mucho de que salieron a la luz las desigualdades sociales, ¿sí? Por un lado, la desigualdad del acceso a la vivienda, a la infraestructura, condicionaba a él si uno se podía quedar o no en la casa, si se podía quedar cuidándose en invierno, sobre todo en los momentos más difíciles. El acceso a la tecnología también fue una gran brecha de desigualdad que se vio. Las personas que no tenían una computadora o un dispositivo difícilmente pudieron mantener su trabajo de manera remota o incluso estudiar, como muchos niños y niñas que tenían que usar el teléfono de la mamá o del papá o de alguna persona del hogar. La brecha de ingresos se amplificó y esto también responde al grado de formalización del trabajo. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que perdieron su fuente de ingresos, no pudieron salir de su casa. Al no salir de su casa significaba que no podían vender el producto o el servicio que llevaban adelante. Por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares o algún albañil, alguna persona que vive de la circulación como un vendedor o vendedora ambulante, alguna persona que tiene algún comercio. Es decir, en muchos casos esas personas al no poder salir de su casa estaban perdiendo o su trabajo o su fuente de ingreso y esto les generaba un perjuicio sobre su subsistencia. Y esto es algo que nos está mostrando ahora ya 1 año de los primeros casos del coronavirus, que se mantiene todavía. Y se mantiene porque estos trabajadores ingresan y se retiran del mercado laboral de una manera mucho más fácil porque no tienen todos los derechos laborales que tiene el trabajo formal. Y entonces, uno de los grandes efectos que estamos viendo de la pandemia, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, es que las mujeres están más expuestas a no poder seguir trabajando, a perder sus ingresos, a perder sus empleos. Y esto además se ve reforzado por su condición como proveedora de servicios de cuidado. Es decir, frente a la pandemia, una de las cosas que pasó es que en la mayor parte de los países se cerraron las escuelas y los lugares de cuidado. Al cerrarse las escuelas, en una familia tipo, podemos decir papá, mamá con 2 hijitos, la nena y el nene y el perro, todos esos quedándose en la casa porque no había escuelas, hizo que el tiempo que se le dediquen a las tareas domésticas y de cuidado se multiplicaran. En general, esa persona que se hace cargo es una mujer. Y estas mujeres tienen que además, si tenían, no sé, alguna que tenía que hacer teletrabajo, hacer algún trabajo de manera remota o incluso salir a buscar trabajo en el caso de que pudiera salir de la casa, mientras las escuelas estuvieran cerradas, le significó un problema mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotras miramos la economía con perspectiva de género, empezamos a encontrar otros fenómenos que muchas veces están invisibilizados frente a la economía mainstream, por decirlo de alguna manera. Esto lo podemos ver en datos. Durante la pandemia, en la Argentina, en marzo y abril, que fueron los meses en donde toda la circulación estuvo más cerrada, la tasa de participación económica de las mujeres cayó a niveles históricos, cayó 10 puntos. Quiere decir que donde antes 5 de cada 10 mujeres están en el mercado laboral, durante la pandemia pasó a ser 4 de cada 10 mujeres. ¿Qué significa esto? Que en esta familia tipo que decíamos, en donde la mujer se tiene que quedar en la casa al cuidado de los niños y niñas, va a haber un ingreso menos. Ese ingreso menos puede que haga que esa familia pase a ser pobre. Si esa familia pasa a ser pobre, vamos a estar incrementando esta situación que ya es crítica en la Argentina, que tiene que ver con aumentar estas brechas de pobreza, no solamente en los hogares, sino también en la niñez y la adolescencia. Y este es un problema no solo del presente, sino también del futuro. Entonces, tener la perspectiva de género sobre la mesa es una herramienta valiosa a la hora de
diagnosticar los problemas, pero también de pensar las soluciones. Vivimos en una sociedad desigual, pero eso no significa que no podamos transformar esa situación. Hay muchas cosas para hacer, hay cosas que el Estado tiene que comprometerse y llevarlas adelante y generar las herramientas y los espacios para poder transformar, y hay otras que también se pueden hacer desde el ámbito de lo individual, de la familia, de los emprendimientos. En las familias, en principio, identificar que las tareas de cuidado y las tareas domésticas son un trabajo y significan para la persona que lo realiza una gran cantidad de tiempo. La redistribución de esas tareas al interior de los hogares no necesita una ley y no necesita ninguna regulación, puede ser un acuerdo en el seno del hogar en donde se pueda redistribuir de una manera más equitativa para que todas las personas que forman parte de ese hogar tengan más posibilidades de trabajar y dimensionar sus propios esfuerzos. Muchas veces nos han dicho que las mujeres se sacrifican y hacen todas estas cosas por amor. Hay una frase de una filósofa feminista que se llama Silvia Federici que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago, y para nosotras eso es importante, hay que saber que es trabajo, valorizarlo como tal. Ni una mujer que se queda trasnochando para hacer sus tareas cotidianas de emprendedorismo o de soluciones en la casa va a estar bien al otro día, seguramente tenga algún perjuicio en su salud, en sus capacidades, en sus posibilidades, y hay veces que quizás nos juzgan a las mujeres porque le dedicamos demasiado tiempo a trabajar y no estamos atrás del nene o la nena, o alguna mujer que acaba de tener un hijo y quiere después continuar y volver rápidamente al trabajo y dicen: ¿cómo? Te tenés que quedar a cuidar a tus chicos, etcétera. Creo que esas cosas también hay que empezar a sacárselas de encima como una mochila, que hay que saber que no es de madre desamorada o de egoísta estar buscando la autonomía económica, estar llevando adelante proyectos, que eso es parte también de el quererse a una misma, de fortalecer los lazos familiares, los lazos productivos, y que además tiene un impacto económico muy positivo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que identificar esas tareas, hay que valorarlas, hay que entenderlas que no son un continuo, aunque en la vida cotidiana se nos haga un continuo a veces de lavar los platos y atender, sobre todo en pandemia, que mucha gente está trabajando en los hogares, pero que está bueno también poder identificar qué es lo que se hace por amor y qué es trabajo, y ponerle fichas también a los proyectos en los cuales podemos crecer y podemos fortalecer nuestras capacidades.